Apreciados oyentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Una vez más juntos en esta mañana con reflexiones matinales, llave de David, orando a nuestro Padre Eterno, que nos colme de sus bendiciones y que su palabra sea verdaderamente vida para cada uno. Que su Hijo amado pueda darnos de su sabiduría y entendimiento. El tema preparado para hoy se titula Origen del nombre Dios. El texto bíblico lo encontramos en Apocalipsis 17:3, que nos dice: Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La cultura griega es la contraparte de la cultura hebrea, de la cual surge la mayoría de los títulos y nombres de blasfemia para nuestro Creador. Apocalipsis 13:1 y 6, Apocalipsis 17:3. En la actualidad, nuestro lenguaje está compuesto en gran parte de palabras provenientes del griego. Los fieles de las distintas religiones han vituperado a las creencias ajenas a lo largo de la historia, aún hoy, entendiendo que la verdad corresponde solo a sus credos y percibiendo a las demás religiones como meras significaciones paganas e insubsistentes. Uno de esos nombres que pronunciamos sin darnos cuenta de su significado origen es la palabra Dios, la cual no es un título ni es un pronombre, es realmente un nombre, que proviene de la palabra griega Theos, pero no es el nombre del Altísimo. Cuando se escribió la Vulgata latina, que fue una traducción de la Septuaginta del hebreo y arameo al griego, donde aparecía el nombre sagrado del Eterno, Yahweh, se sustituyó por la palabra Dios. De modo que la palabra Dios proviene del latín Deus, que a su vez viene del griego Zeus, quien en su mitología era el dios de los dioses. La palabra Zeus cambió a Deus y después a Dios. Deus tiene la misma raíz indoeuropea, que se refiere a día y significa brillante o sol. La evidencia lingüística muestra que los indoeuropeos rindieron culto a un padre del cielo o padre luminoso, el sol, cuyo nombre sobrevive en el de Júpiter en latino y Zeus, el dios griego. Los romanos adoptaron a los dioses griegos, dándoles sus propios nombres. Zeus, siendo el dios padre, se convirtió en Zeus Pater, que por uso vulgar se convirtió en juez Piter o Júpiter. Algunos eruditos en el tema del nombre del Eterno concuerdan en que la palabra Dios no vino a través de la palabra en latín Deus, sino que vino directamente de la palabra griega Theos, que es el nombre de Zeus. La palabra Dios no fue usada por los judíos, pues sus escrituras no llevan esa palabra o nombre, pero sí aparece la palabra Elohim, que es un plural cuya transliteración significa dioses, para referirse al Eterno, y Baales, para referirse a ídolos y demonios. La palabra Elohim sustituyó el nombre sagrado del Eterno, Yahweh, de manera que la palabra Dios la hemos leído miles de veces en nuestras Biblias y las hemos escuchado tradicionalmente otro tanto de veces desde que éramos aún niños. La tenemos bien grabada en nuestros subconscientes y la usamos, aunque no quisiéramos, en nuestro diario vivir. Pero la verdad es que Zeus era el nombre del padre de los demonios del Olimpo griego, adoptado por el Imperio Romano como Júpiter, al que la Iglesia Católica tiene mucho que ver en esto. Yahweh, en los textos del profeta Oseas 2:16 y 17, refiriéndose al título de Elohim que los hebreos le habían puesto, dice: En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás
Ishi, esposo mío, varón mío en la traducción. Y nunca más me llamarás Baali, Baal mío, Señor mío, tirano mío, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, Elohim, ídolos y dioses, y nunca más se mencionarán sus nombres. Así que la palabra griega Theos, cuya pronunciación es Zeus, la encontramos subliminalmente oculta en nuestras Biblias como Dios, en referencia al Eterno. De esa palabra se derivan las siguientes: teología, teocracia, ateo, politeísta, etc. Pero nuestro Padre Eterno tiene un nombre que le fue revelado a Moisés. ¿Cuál es ese nombre? El nombre es Yahweh. Zeus, lo cierto es que se lo representa con una prominente barba, portador del rayo y con una luminosidad propia de su poder, atributos similares a los del dios en castellano. Pero lo llamativo no pasa tanto por sus atributos físicos, sino por la denominación que los define como deidad. En esta teoría, la transformación es indirecta, ya que desde el griego se pasa por el latín hasta llegar al castellano. El Dios cristiano es representado también en los cielos. Tiene barba y detenta un poder representado por la energía luminosa. Podemos ver en la foto. La palabra Dios deriva llanamente del griego, dado que la palabra Dios en griego significa literalmente de Zeus o gloria de Zeus, con lo que podemos observar que la transformación entre la nominación griega y la cristiana es directa. Lo concreto, más allá de la certeza de una u otra corriente, es que Zeus y Dios son la misma divinidad, que fue reacomodada y adaptada a las creencias de las diferentes civilizaciones, adaptando su nombre al idioma, agregando y quitando algunos de los atributos y los contextos fabulosos por cuestiones culturales y casi con seguridad por razones, duele decirlo, de poder. Preguntamos, ¿quién hizo esta atrocidad? Es obvio, solo una mente diabólica fue el que hizo todo esto. Ahora se dan cuenta por qué Yahweh prohíbe el tener dioses ajenos y que no tengamos imagen de ninguna semejanza del cielo y de la tierra. Es porque Yahweh veía que en estos tiempos muchos faltarían y caerían en la idolatría y tendrían dioses ajenos. Aquellos que hicieron esta crueldad tuvieron un solo interés: que todos los cristianos, aun los justos, sean engañados y que adoren al príncipe de las tinieblas. Pero nuestro amado Yahshua no permitirá, porque tiene un pueblo fiel, temeroso de Yahweh, que le adora en espíritu y en verdad, que obedece en salirse de la gran ciudad a fin de no participar de su vino de fornicación. Gracias, Yahshua, nuestro capitán, príncipe de gloria, Hijo del Altísimo. ¡Aleluya! Que Yahweh nos bendiga. Pasemos un lindo día de la mano de su amado Hijo. Hasta mañana.